Amadas hermanas, que tengan un hermoso día hoy, que podamos disfrutar esta palabra del Señor. Está en Lucas 17, 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor Jesús, en su gracia, en su tremenda misericordia, al ver estos hombres, dice la palabra del Señor, le salieron al encuentro, dice, pero de lejos. Recordemos que los leprosos eran inmundos, ¿no? No podían acercarse a la gente, tenían la prohibición de que cualquiera se acercara. Incluso ellos, si entraban en alguna aldea por alguna razón, tenían que gritar: soy inmundo, para que la gente no se le acercara, porque esta enfermedad tan terrible era contagiosa y además era como estar muriendo en vida. Se le caían las partes de su cuerpo, de su piel, se llagaba entero, se le caían partes de piel, de pedazos de su carne, y además su olor no era grato tampoco. Era como una podredumbre, como estarse pudriendo en vida. Esa era la condición de los leprosos. Y aquí se ve que eran 10 hombres en esta condición. 10 hombres que los unía la condición en la que estaban. Estaban pudriéndose en vida. Habían tenido que alejarse de sus familias, habían tenido que alejarse de sus conocidos, habían tenido que alejarse de sus trabajos, alejarse de todo, porque esta enfermedad los estaba matando de a poco. Pero aquí le salen al encuentro al Señor, ¿cierto? Y dice: los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz. Ellos alzaron su voz unánimes, ahí todos los unía, no había diferencia, ¿ya? Dice: alzaron su voz, dice, y le dicen: Jesús. O sea, ellos lo habían visto. Habían seguramente visto lo que el Señor había hecho, habían escuchado sus palabras, y ellos le dicen: Jesús, Maestro. Lo habían visto enseñar en la montaña, seguramente de lejos ellos estaban percibiendo todo lo que el Señor hacía, y le gritan: ten misericordia de nosotros. Dice: cuando Él los vio, el Señor alzó su vista y los mira. Dios mío, qué hermoso es que el Señor, en medio de todo su ajetreo que tenía, en medio de toda la gente que le seguía, Él tenía tiempo para mirar a aquel que tiene necesidad. Y dice que Él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes.
Y aquí nos hace ver el Señor que Él respetaba la ley, ¿no? Porque en ese tiempo los sacerdotes eran los que dictaminaban si algún leproso estaba limpio. Entonces, id, vayan a los sacerdotes. Seguramente ellos se miraron entre ellos y dijeron, pero obedecieron sin todavía ver. Esa es la fe que no ve las cosas, pero que las espera en esperanza, ¿cierto? Y dice que aconteció que mientras iban, se movieron a través de esta palabra del Señor, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Tiene que haber sido extraordinario. Mientras ellos caminaban y decían, bueno, Él nos dijo que fuéramos, vamos, porque Él nos dijo que fuera. A lo mejor no sé cuánto se habrá demorado, en qué parte del camino se vieron limpios, pero el hecho es que fueron percibiendo que ellos estaban siendo sanados. Y uno de ellos, dice la palabra del Señor, viendo que había sido sanado, vio su piel recuperada, se miró, se tocó y seguramente estoy sano. Y dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mira qué hermoso. Él venía gritando, Dios me ha sanado. Bendito sea Dios que me ha sanado, que me ha tocado, que me ha librado de esta muerte. Y dice, y cuando llega donde el Señor Jesús, dice que se postra rostro en tierra. Venía con el corazón henchido de agradecimiento. Venía con el corazón, pero que ya no daba más, de gozo, de alegría, y se postra a los pies del Señor dándole gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias Señor. Y dice, y hace un comentario la palabra del Señor, que era samaritano, era extranjero. Seguramente los otros eran judíos, ¿no? Y este era extranjero. Y el Señor le hace la pregunta, ¿no son 10? ¿Y ustedes no estaban unidos? ¿No eran 10? ¿No andaban juntos? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No podemos saber por qué los otros, al verse sanos, a lo mejor quisieron cumplir con la ley, e ir al sacerdote y hacer todo el ritual que tenían que hacer. No sé, como eran judíos, a lo mejor sentían que eso era lo primero. Pero este hombre que era samaritano, que también creía en la ley judía, pero su corazón estaba tan agradecido que no fue capaz de ir a presentarse al sacerdote sin antes presentarse ante el rey. Jesús era ahora su Señor y él le iba a agradecer la sanidad. Él sabía que había sido por su causa, por su misericordia, por su gran amor, que él había sido sano y estaba postrado allí a los pies del Señor. De tal manera que el Señor tiene que decirle, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quizás los otros fueron sanados, o sea, no quizás fueron sanados en el cuerpo, pero este que venía con una gratitud delante de Dios fue sanado también en el alma. Fue hecho
un hombre nuevo por dentro y por fuera, porque él reconoció que toda dádiva y todo don precioso venía de este Jesús, de este Señor, de este Maestro a quien ellos habían clamado para ser sanos. A veces nosotros somos como estos leprosos. Antes de conocer al Señor, la lepra también del pecado nos consumía. La Biblia hace esa comparación del pecado con la lepra, porque es mortal, porque es contaminante, porque es muerte en vida. Y el Señor también nos dio sanidad y nuestros corazones volvieron a vivir, volvieron a ser sanos por dentro y por fuera, como este samaritano que tuvo en el corazón tanto agradecimiento. Antes de ir a cumplir con la ley, él cumplió con su Señor. Antes de hacer cualquier otra cosa, él se postró ante el Rey, ante el Salvador. Cuando el Señor haga milagros, cuando el Señor haga cosas extraordinarias, recordemos que el primero que tiene que recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración es nuestro Señor Jesucristo. Tirémonos a los pies de Él y seamos agradecidos. El Señor nos ha librado, el Señor nos ha sanado, el Señor ha hecho grandes maravillas con nosotros, nos ha restablecido por dentro y por fuera, nos ha dado una nueva vida. Que nuestro corazón esté tan henchido como este hombre que volvió con el agradecimiento y se postró a los pies del Señor. Te damos gracias, Señor, por tanto recibido de tu mano. Sin ti no lo podríamos, Señor, vivir, no lo podríamos, Señor, percibir. Sin ti, Señor, nuestros corazones están agradecidos. Gracias por tanta bondad, por tanto amor, por tanta misericordia mostrada a nuestras vidas. Benditas y amadas. Amén.